Con nosotros en la cabina central de la emisora, el doctor Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, exministro de Gobierno. Le hemos pedido a Gustavo que nos acompañe unos minutos en la cabina para analizar, comentar e intercambiar opiniones sobre lo que ocurre en el Ecuador del momento. Gustavo, ahora hay una primera decisión de la Corte Constitucional que atiende un pedido que han formulado un grupo de personas, un colectivo de activistas que están con la idea de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero quizás el elemento novedoso ahí es que podrían establecer la opción de la bicameralidad. Creo que con eso podríamos empezar. Gustavo, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, un gran gusto estar aquí en Radio Quito, Andrés. Sí, creo que una de las posibilidades que tiene la ciudadanía es presentar proyectos de reforma constitucional y este proyecto ha sido aprobado ya por la Corte Constitucional, por lo tanto el inicio de la recolección de firmas para apoyar esa consulta es absolutamente pertinente. Creo que es adecuado la bicameralidad. Creo que es necesario una Cámara del Senado que procese en segunda instancia las leyes orgánicas y que tenga la facultad de la designación de las autoridades del Estado. Creo que eso ayudaría mucho a mejorar la calidad en general de la estructura del Estado y evitaría esto que fue un juego diría, un gran engaño más que un juego, que fue el famoso Consejo de Participación Ciudadana del periodo del presidente Correa, que en definitiva eligió aparentemente por concursos, pero fueron concursos amañados que designaron a las autoridades de control del Estado. Creo que este es un paso importante. Hay dos mecanismos para hacerlo. La una es mediante consulta popular, la otra es mediante reforma en dos debates en la Asamblea Nacional. Pienso que la Asamblea debería discutir y aprobar esa reforma constitucional en dos debates y ahorrarle al país la consulta, a partir de un consenso y un acuerdo sobre los temas que ha planteado este grupo de ciudadanos ecuatorianos prestantes, gente de distintas tendencias, pero que representa un sentir nacional, diría. Ahora, pero Gustavo, me parece, de lo que he entendido yo de las declaraciones que se han formulado y de los testimonios que he escuchado, es que en cualquiera de los casos tiene que irse a una consulta popular, por cualquiera de las vías. Es decir, no necesariamente, porque una reforma constitucional requiere dos debates, requiere desde luego la aprobación de la Corte Constitucional. Esa consulta no la ha hecho la Asamblea Nacional, por lo tanto es una posibilidad legal que puede darse. No se ha dado aún, desde luego que sí. Y lo que ha aprobado la Corte es la posibilidad de una consulta. Ok. La bicameralidad, usted advierte que sí es una posibilidad adecuada, en el sentido de que podríamos tener estas dos cámaras y aquello que se produce como producto legislativo salga más depurado, más trabajado. Ahora, ¿quién conforma el Senado? Es un poco la discusión. Bueno, ahí hay una propuesta que inicialmente incluso tenía algunos requisitos, pero que la Corte Constitucional, actuando en derecho, establece. La democracia es la representación del pueblo, que tiene un requisito fundamentalmente de edad, no tiene ningún otro requisito en las democracias. Por lo tanto, no puedes poner una condición, y la Corte lo que hizo es eso. Es decir, aquí no puede haber condiciones. Lo que puede haber es condiciones de edad, por madurez. Digamos. Esa puede ser un elemento que diferencie. Pero fundamentalmente creo que tiene que ver con que el Senado podría estar representado. Hay distintas fórmulas, una por provincia y un representante por provincia, y aquellas provincias que tienen más de 500,000 votantes, 2, aquellas que tengan más de 1 millón de habitantes, 3, aquellas que tengan más de 2 millones de habitantes, 4, un mecanismo de esa naturaleza. Hay distintas opciones, desde luego, yo simplemente menciono una de ellas, pero que requiere un debate, y que podrían también tener representantes nacionales al Senado. Y la edad, yo creo que ese es un elemento muy importante. Un poco los sabios de la comarca, un poco la idea esa de que había en el pasado de los senadores funcionales ya no cabe ahora. No cabe, porque la representación de las sociedades y la representación democrática no es funcional. En las monarquías era funcional, en las repúblicas no puede ser funcional.
Tiene que haber representación directa de la ciudadanía a través de el voto universal, secreto, bueno, y con un consejo electoral que garantice que ese voto sea respetado. No éramos monarquía y tuvimos eso en la Sí, República. pero esa es una incidencia monárquica. Y fundamentalmente, te voy a decir de dónde proviene eso después de la democracia. Proviene del fascismo, de la representación corporativa. Ese es un retroceso en la historia de la humanidad. Había senadores por los trabajadores, por la prensa, por los empresarios, las bancas, por los militares, por los banqueros, sí, claro, por la policía. No tiene sentido. No, la representación tiene que ser de la ciudadanía. Y eso le va a permitir al país, me parece a mí, tener una opción de organización legislativa, digamos así, más adecuada. Porque, por ejemplo, los juicios políticos que se hacen. Los juicios políticos pueden tramitarse en la Cámara, digamos, en asamblea, o en la Cámara de asambleístas o diputados, y votarse en el pleno de las dos cámaras. Esa es una Así opción. debería ser. El debate en la de diputados, para usar ese término, y la definición, el gran juez en el Senado. No, en las dos cámaras juntas. Es decir, hay, por ejemplo, reformas constitucionales en las dos cámaras juntas. Leyes orgánicas deben debatirse en primera instancia en la Cámara de Asambleístas y en la Cámara de Senadores en segundo debate. Es decir, hay algunas modalidades que los países que han tenido, incluido el Ecuador, la bicameralidad, se pudieran eventualmente aplicar. Porque sí, me parece a mí que en el caso de la fiscalización se vuelve muy ligero, me da la sensación. Entonces hay un informe de la Comisión de Fiscalización. Emiten el informe esos asambleístas y son los mismos que votan, de modo que se convierten en juez y parte. A ver, las comisiones lo que hacen, y la Comisión de Fiscalización lo que hace es aprobar el juicio político. No emite una sentencia, sino que dice si hay condiciones para que vaya a juicio. Yo más bien creo que ha habido mucha restricción al juicio político en la década del gobierno de Rafael Correa, prácticamente nulo. Es decir, las comisiones de fiscalización se les llegó a decir las comisiones de archivo, claro, porque ahí se archivaban las causas. Y creo que es importante que se comprenda que la fiscalización es fundamental en una democracia con división de poderes del Estado, donde los ministros de Estado y los funcionarios de alto nivel del Estado tienen que rendir cuentas al país a través de la Asamblea Nacional. Y creo que hay que recuperar el juicio político, no para boicotear la acción de un funcionario público, sino cuando hay evidencias claras de que debe ir a juicio. ¿Y qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana, para volver al principio? Desaparece. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, lamentablemente, más allá de la utopía de alguna gente que creyó de buena fe, diríamos en algunos casos, de que iba a ser un avance, fue un retroceso de la democracia. Por lo tanto, creo que el Consejo debe dar paso a una nueva institucionalidad del Estado que permita, y no creo que va a ser fácil, va a haber una transición larga a que tengamos las tres funciones clásicas del Estado democrático y republicano. Y que se convierte en una comisión anticorrupción, podría ser una opción. Podría ser. Acordémonos que ellos tienen dos funciones. La una de ser un organismo que recibe denuncias sobre casos de corrupción, y la otra la de designar autoridades. Creo que la facultad de designar autoridades es la que debe pasar a la Asamblea Nacional, sea a la Asamblea como está ahora o sea a la Asamblea con dos cámaras. Gustavo, en general, el tema de la institucionalidad es una preocupación permanente de los ecuatorianos. Se hizo algo, se avanzó algo con el doctor Trujillo en el Consejo de Participación, pero no se concluyó y todavía quedaron ciertos baches, digamos así. ¿Cómo reorganizar eso? ¿Cómo enfrentar eso? Seguir adelante con el proceso diría yo, de reinstitucionalización, o más que de institucionalización democrática. Va a llevar un tiempo. Se requiere algunas reformas constitucionales, una de ellas en relación al Consejo de Participación Ciudadana, otras en relación al Consejo Nacional Electoral. Eso es clave, porque el Consejo Nacional Electoral tampoco puede ser reelegido amañado. Es preferible el método anterior, que las 5 fuerzas políticas más votadas tengan representación directa y que las otras tengan veeduría permanente. No puede esconderse el proceso electoral, tiene obligatoriamente que ser transparente. No el absurdo de que los delegados de los candidatos
no puedan observar el momento en que se cuenten los votos. O sea, ese es un retroceso. La democracia se basa en la pureza del sufragio y por lo tanto hay que hacer reformas que permitan que se garantice la pureza del proceso electoral. Ahora enfrentamos reformas, la Asamblea va a discutir en segundo debate reformas y creo que una de ellas fundamental es la constitución del Consejo Nacional Electoral, que va a implicar también una reforma constitucional. También va a implicar reformas a la ley de elecciones y partidos. Yo creo que esa reforma es necesaria. El método de designación de escaños para la Asamblea es un método que se basa en favorecer al más votado y que no es democrático, porque el más votado tiene una superrepresentación, una sobrerepresentación, y el que obtuvo el 15% no alcanza el 15% de la representación que le correspondería si aplicamos un método democrático y no un método de concentración de poderes. A mí me parece que una tarea fundamental es lograr o estructurar un esquema, no sé, que permita tener partidos políticos sólidos, ideológicos, que no haya el caudillismo y no esta proliferación que se produjo en la elección de los gobiernos seccionales, Gustavo. Sí, yo creo que el hecho de que hubo restricción a la participación, de repente se produjo una explosión, un destape. Una especie de destape. Creo que hay que tener racionalidad, no se puede tener partidos en cada cantón y tener 200 partidos cantonales, 200 provinciales y 20 nacionales. Tiene que haber un criterio más claro. Pero no solo por la cantidad, sino también por lo que tiene que tener cada partido. Pues. Y desde luego no es un tema de cantidad, es un tema de calidad fundamentalmente. Y creo que construir partidos con una visión de largo plazo y no de corto plazo es fundamental para el país. Nosotros como democracia sí, que de paso tuvimos un buen resultado electoral, logramos ser la primera fuerza emergente del país, de las nuevas organizaciones, y la segunda fuerza política nacional. El 5 de julio de este año resolvimos un proceso de fortalecimiento y ampliación de democracia sí, y para esto lo que hicimos fue reestructurar, estamos en ese proceso ahora, constituir directorios formados por 24 directores y directoras, 12 directores y 12 directoras nacionales y provinciales, que tienen como los dirigentes de nuestro movimiento en cada provincia y cantón, con equidad de género y con 2 directores coordinadores, un hombre y una mujer. Es el primer movimiento político en el mundo que la dirección es compartida entre un hombre y una mujer. Y creo que eso es un paso importante. Ampliar las organizaciones, capacitarnos a nuestros dirigentes y militantes, yo creo que es una función esencial. Tener claro, por ejemplo, que en el caso de Democracia Sí, nosotros estamos por el desarrollo económico y la generación de empleo, por la inclusión social, por la defensa de la naturaleza, por la defensa del medio ambiente, por la ética pública, y que tenemos principios bien claritos, sencillos y directos, y que vamos a defender esas tesis en nuestro accionar político en el cantón, en la parroquia, en la provincia y en el país. ¿Y el caudillismo? El caudillismo creo que se combate con direcciones colectivas. Se combate sustituyendo los gerentes propietarios de los movimientos y partidos en provincia y a nivel nacional por colectivos de conducción democráticos. Y en circunstancia en que usted salga del partido, que usted ya no quiere estar en la política, ¿qué ocurre con Democracia Sí? Yo creo que hay una generación de líderes de Democracia Sí, de hombres y mujeres que somos parte de este proceso, que luchamos contra el autoritarismo, contra la concentración de poderes, contra la criminalización de la protesta social, contra la persecución de la que fuimos víctimas por parte del correísmo y contra un modelo corrupto y autoritario que gobernó el país. Y tenemos una lucha política juntos en los últimos 8 años, pero no solo eso, compartimos con muchos años de luchar por la democracia y los derechos humanos. Yo creo que hay ahí dirigentes capaces, hombres y mujeres, que conducen y jóvenes que se integran a nuestras direcciones y que el movimiento tiene, creo yo, garantizado un proceso de continuidad. Y que puede caminar ya sobre sus propios pies, digamos. Desde luego. Yo creo que la labor de un dirigente fundamentalmente es constituir y apoyar la constitución de organizaciones que no piensen en la próxima elección, sino en las próximas generaciones. El país está atendiendo ahora cierta información, ciertas noticias que se difunden y se puede uno informar sobre estas chats y estos mails y estos mensajes en sobornos, en el caso sobornos. ¿Cómo no?
su comentario, por favor. Bueno, ahí he sido mencionado. Por eso le estoy preguntando. Porque el señor Rafael Correa con el señor Mera quieren armar un tinglado entre ellos y acusarme del hombre del maletín. Y Correa le pregunta a Mera si es que ese mote, esa acusación, esa forma de bullearme no implicaría una reacción mía para enjuiciarle. Y Mera le dice que es preferible usar Robespierre ecuatoriano. Esta es una práctica política que ellos usaron. A mí me han perseguido desde el día en que rompí con el correísmo y no ha habido un solo día, imagínense Andrés, un solo día. Y ya son 10 años, 7 meses que no han dejado de atacarme. Todos los días me han atacado las redes sociales y los trolls del correísmo, acusándome de ser el comandante Juan, de ser esto, de ser el otro, de ser lo que les ha dado la gana. Esa es una práctica política deshonesta, desleal, porque no comprender que la diferencia política no implica acabar contra la honra de un ser humano. Esa es una práctica política que debemos desterrar en el país y hacer política con ética, hacer política con altura, con debate, entender que la discrepancia es consustancial a la democracia y que uno puede discrepar en el respeto. Y creo que aquí lo que hubo es irrespeto, persecución. Mi familia sufrió persecución. Ser Larrea en los años 90, en los años 2009, 2010, 2015, 2016 era un delito. Mis hermanos tuvieron que dejar, algunos de ellos, parientes que cumplían alguna función pública, fueron cancelados por el único delito de llevarme apellido. Y otros que ni siquiera eran parientes cercanos o que ni siquiera eran parientes, que igual les despidieron de la función pública por el único delito de llevar un apellido. Esa persecución de la que fui víctima yo, mi esposa, mi hija, mi padre, que le tocó vivir sus últimos años viendo todo este ataque sistemático donde intentaron destrozar mi imagen pública. Me acusaron de lo que les dio la gana. Y claro, en ese momento las posibilidades de defensa, de eco, eran mínimas. En esta radio me defendí varias veces y tuve el gusto de que esta radio sea una de las pocas espacios democráticos donde pude expresar mi verdad. Y mi verdad es que yo soy un luchador por la democracia y los derechos humanos desde que era muchacho y que lo sigo siendo y lo seguiré hasta el último aliento de mi vida. Ahora, Gustavo, lo que ocurre es que estos mensajes se producen, de los que se han difundido y en las referencias que le hacen a usted, se producen ya después de que dejaron el poder. De eso bueno, entiendo que fue, ¿no? Algunos son en el 2017. Claro. Pero desde luego que esta es una práctica de estos señores que lleva eso quería por saber, lo menos si una década. Este tipo de cosas que ahora se hacen públicas era lo que sucedía o lo que estaba ocurriendo todos los días entre los funcionarios más altos del gobierno. Sin duda alguna, esto no es sino, digamos, una parte de la mecha, una parte del todo, no es del todo. Aquí se han hecho públicas apenas algunos chats que se han circulado entre básicamente el 2017, pero en el proceso de investigación hay chats del 2016, 15, 14, 13, 12, y ahí irá apareciendo todas las tramoyas, todas las conspiraciones de estos señores, toda la forma en que se dedicaron a atacar a los opositores, a criminalizar la protesta social, a denigrar a los dirigentes de oposición, a perseguirnos. De manera despiadada, ¿no? Porque aquí en el Ecuador uno no podía trabajar. Si ellos se enteraban que yo iba a trabajar en alguna empresa privada, incluso inmediatamente le caía el SRI. La persecución fue total. ¿Y por qué cree esta alusión a lo del maletín y esto? Porque en ese momento, en ese contexto, el gobierno del presidente Moreno había adoptado determinadas posiciones políticas y a mí se me acusaba de que era el autor, parte digamos, como que yo, que era asesor, decía. Yo nunca he sido asesor del presidente Moreno. Compartí, desde luego, y comparto la lucha contra la corrupción y comparto la lucha por la independencia de las funciones del Estado y la institucionalidad democrática. Yo públicamente planteé la consulta popular del 2018 y el presidente acogió algunas de las ideas de esa consulta. Y esa consulta se realizó el 4 de febrero. Y yo salí a la calle a pelear en esa consulta, visité las 24 provincias del país en campaña, me encontré en muchas ciudades con Rafael Correa, que hacía campaña por el no, mientras yo hacía campaña por el sí. Y le derrotamos en las urnas, 64% de la voluntad popular ecuatoriana se expresó por el sí. Correa todavía tenía fuerza, 34% tuvo de votación Correa. A veces uno descontextualiza las cosas. Cuando Correa se fue, en julio del 2017 se fue con una popularidad del 56%.
Meses después, 4 de febrero, obtuvo el 36% de la votación. Y hace pocos meses, en marzo de este año, obtuvo el 6.5% de la votación nacional. Usted advierte que está en descenso. Pero desde luego, ¿y esas aunque hay encuestas algunos que señalan que tiene un 25, un 28? Podrán decir lo que quieran, pero los resultados electorales marcan la realidad política de esa organización. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno, Gustavo? Le hago esta pregunta como observador, como un analista externo, digamos. Me da la sensación de que el gobierno ya terminó, que ya no tiene más y que lo que está haciendo es, como en los partidos de fútbol, quemando tiempo y esperando que lleguen las elecciones. Que venga el pitazo final. Que por Dios ya se termine. Nos pasó el miércoles pasado con el Boca Juniors. Ya íbamos 3-0, ya que se acabe esta tortura, que por Dios se acabe la tortura. ¿Cuál es la sensación que tú tienes? A ver, yo creo que como todo gobierno es cíclico. Tienes periodos de mucho apoyo, periodos donde baja la popularidad, sube la popularidad. Y creo que el gobierno en materia de apoyar la institucionalidad democrática se jugó y se jugó bien. Creo que hay que ir más allá. Creo que la Asamblea y el bloque de asambleístas cercanos al gobierno tienen la obligación de continuar el proceso de institucionalización democrática, y creo que ahí hay algunos demoras. Se pierde el sentido de la urgencia y creo que hay que recuperar ese sentido de la urgencia. Y cuando no hay sentido de la urgencia puede generar la sensación que tú dices. Pero también por el hecho de que tienes una campaña montada, dura, feroz, que dice el presidente se va el domingo, no, renuncia el viernes, o sea, le vienen renunciando desde hace 2 años. Sí, y eso genera inestabilidad, y creo que y la inestabilidad genera incertidumbre, y lo que hay que generar es estabilidad y certidumbre. Pienso que en materia de política hay retrasos, y creo que la Asamblea tiene una deuda en avanzar en la institucionalización democrática, avanzar en la ley de partidos, avanzar en reformas constitucionales, que las puede hacer en primer y segundo debate si no afectan a la estructura del Estado. Están pendientes reformas laborales, están pendientes reformas tributarias, que parece que están amarradas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, yo creo que eso es parte de un discurso. Yo creo que lo que está pendiente es necesidades del país, está pendiente y urgencias que no tienen que ver y no deberían tener que ver con ninguna carta de intención o de buena o mala intención, que tienen que ver con la necesidad del país. El país necesita un seguro social eficaz, eficiente y que nos garantice a los afiliados nuestra jubilación. El actual presidente del IES ha planteado algunas reformas, muchas de esas me parecen adecuadas. El seguro necesita modernizarse, necesitamos saber cuánto tengo yo acumulado para mi jubilación, necesito atención eficaz en los hospitales, necesito tener un crédito preaprobado como afiliado al IES y usar mi tarjeta de crédito del IES. Es decir, esas cosas hay que hacerlas de manera urgente. Creo que volvemos al tema de la urgencia. Eso es urgente, esa es una reforma que se viene. La laboral. Sí, termino con la del IES, porque creo además que hay un aspecto fundamental. Creo que está bien las correcciones que ha hecho el presidente del IES. Me parece bien que hayan a quienes no trabajan en el IES y cobran en el IES, les hayan cancelado porque simplemente no trabajaban ahí, eran pipones. Está muy bien. Está muy bien que restrinjan el despilfarro. Es necesario que se concentre la compra de medicinas y no como ahora sigue siendo discrecional. Cada hospital compra lo que cree conveniente. Debe haber una compra central para bajar costos. Esos cambios que está impulsando la presidencia del IES son correctos y yo creo que hay que apoyarlos. Pero hay algo que es importante. Es necesaria que esa reforma vaya ya. Hay otra reforma tal vez más importante que la que tú dices, que es la reforma a la ley tributaria para permitir la repatriación de capitales. Del Ecuador salieron entre 40 y 60 mil millones de dólares, no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 20 años, por inestabilidad política. Se empieza a recobrar estabilidad, pero se requiere que esos capitales vuelvan al país. Si hoy alguien quiere traer su capital, le cuesta entre el 25 y el 30% de impuestos para entrar sus capitales. Por lo tanto, se requiere una ley que baje eso a algo
Si no es recaudatorio, que podría ser el 6, el 5, el 8%, no más, para que esos capitales tengan estímulo de venir acá. Porque esos capitales están invertidos en la banca fundamentalmente norteamericana y europea, y las tasas de interés que ganan es del menos del 1%. Más atractivo es aquí. Mucho más atractivo invertir aquí, pero para eso se requiere una ley. Porque más atractivo invertir y traer recursos, pero si pagan el 25 al 30%, se desestimula. Creo que esa reforma es fundamental. Y creo que sí, creo que hay una reforma una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores, que no sea en ese sentido un retroceso para los derechos de los trabajadores, pero que a la vez comprenda las nuevas modalidades de trabajo, que entienda que el mundo, estamos ya en el siglo XXI, que no estamos en 1940 y que la relación laboral ya no es en la fábrica, que hay relaciones laborales de la más diversa forma que requieren ser reguladas con una ley contemporánea que defienda desde luego la estabilidad, que defienda los derechos laborales, pero que en este contexto histórico y no en el siglo pasado. Tú dices que hay una deuda política, digamos, que es necesario fortalecer ese tema. ¿Y es política en relación a la Asamblea o en relación a la política nacional? Yo creo que a la Asamblea fundamentalmente, porque es el organismo llamado a hacer las reformas y actuar con más celeridad. Creo que ahí hay reformas jurídicas que tienen entrampado al país en no solucionar problemas que hay que solucionar, reformas a leyes y reformas constitucionales que son necesarias. O sea, hay que trabajar con el Parlamento. Yo creo que hay que trabajar intensamente con el Parlamento en ese tema. Creo que esos son algunos de los problemas. En materia de política económica, el mayor problema es el punto que iba a tratar, es el tema de la repatriación de capitales. Podríamos simplificar la tributación, no en el sentido de que se pague menos, sino que no existan 40, 60 tributos distintos, sino que concentremos en 12, 14 y no más, y si podemos en 10, simplificar el tema tributario. ¿Será suficiente eso? Yo creo que la ley, mira, ¿cuál es el problema? El atractivo es que puedes cobrar mejores intereses aquí, naturalmente, pero no mejores intereses, sino que puedes invertir. Aquí hay negocios como el negocio florícola, camaronero, pesquero, agrícola en general, de agroexportación, que es rentable. Es decir, que tiene rentabilidades sobre el 10%, por lo tanto es más rentable ganar el 10 que ganar menos del 1. Es decir, el problema está que cuando el país deja de endeudarse, o cuando la deuda se dirige a pagar la deuda y no a nuevo endeudamiento, no tienes recursos frescos para inyectar a la economía. Y cuando no tienes esos recursos frescos de parte del Estado, hay que recurrir a los recursos frescos de parte de inversionistas nacionales. Si tenemos entre 40 y 60 mil millones de dólares afuera, hay que traer al menos 10, 15 de eso para invertirlos acá. Pero también puedes avanzar ciertas concesiones de obra pública, carreteras, por ejemplo, para agilitar la inversión. Si tienes una demora en la vía Quito-Santo Domingo, Guayaquil, que es increíble que el país no tenga una autopista de aquí a Guayaquil, o de Guayaquil a Machala, que debe ser urgentemente concesionado, en función de que existe inversión y que esa inversión la puede recuperar el inversionista en el largo plazo, 20, 30 años, con pago de peaje, pero que permita la inversión, que permita que esos recursos dinamicen la economía. Se está trabajando en eso, yo no digo que no, el gobierno está avanzando en eso, pero hay que meter al acelerador, hay que tener sentido de la urgencia, igual que en la política de vivienda. Bueno, ¿esto significa privatizar? ¿Tú estás de acuerdo? No, por ejemplo, CNT o algunas cosas. Primero, la Constitución no lo permite, no hay un debate sobre privatización. En el caso de CNT se habla puntualmente de la administración. Ningún sector ha planteado la privatización, lo que han planteado es abrir espacios para inversión. Por ejemplo, se ha hablado de invertir una nueva refinería en Esmeraldas. Me parece positivo. Y me parece que no es en absoluto necesario cerrar la refinería actual. Con todos los problemas que tiene, se puede mantener hasta que se construya la nueva refinería. Eso es inversión. Y yo me refiero a eso, a inversión. No me refiero a otra cosa. Eventualmente, concesiones. Debatamos el tema concesiones, la Constitución lo permite. Eventualmente, en alguna área puede ser rentable para el país. Aquí hay que ver que sea rentable, que no afecte a los derechos de los trabajadores y que no afecte a nuestra soberanía. CNT, insisto, CNT. Sí, te digo, ese es un ejemplo, podría ser. Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico podría igualmente ser, es un banco privado que eventualmente está administrado o es accionista mayoritario del Estado, aunque su administración tiene reglas de banca privada, un banco que genera utilidades por más de 100 millones de dólares anuales, un banco que ha sido bien manejado y que debe seguir siendo bien manejado. Eventualmente puede ser, pero ese no es el problema fundamental del país. El problema fundamental del país es inversión, y la inversión se atrae
primero con los propios ecuatorianos que están dispuestos a traer sus capitales siempre y cuando los impuestos que se les cobre por la repatriación de capitales sean más bajos. Creo que esa es una reforma vital dentro de la reforma económica. Es interesante eso, sin duda. ¿Sería mejor o no que Santiago Cuesta no maneje ese tema de estas concesiones? Verá, yo creo que ese es un tema que le corresponde al gobierno. Una opinión, Gustavo, te estoy preguntando. No, yo estoy dándote mi opinión. Por eso. O sea, le corresponde al gobierno, ellos sabrán a quién ponen, no ponen. Lo que creo que hay que tener mesura en las cosas y sensatez. Nuestro país no necesita desestabilización, nuestro país no necesita generar conflicto. Yo creo que el país requiere serenidad, tranquilidad, sensatez. Y creo que la política económica debe ser manejada con ese principio. ¿Para generar qué? Estabilidad económica, confianza. Y creo que ahí también es urgente generar confianza. Listo, señor. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gustavo Larrea, gracias por haber estado aquí, exministro de Gobierno, director nacional de Democracia Sí.